Bueno, buenos días, queridos hermanos y amigos. Un domingo más y desde casa, por esta pandemia que estamos pasando, vamos a compartir nuevamente la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir con vosotros un pequeño pensamiento que realmente nos puede ayudar en estos momentos difíciles y complicados por lo que estamos pasando, donde muchas personas están pasando momentos complicados y difíciles, y me gustaría en esta mañana transmitiros un mensaje de esperanza. Por eso hoy quisiera compartir con vosotros un salmo que realmente es muy importante para cada una de nuestras vidas. Os voy a hablar en esta mañana del Salmo 23. El Salmo 23 es probablemente el salmo más hermoso que hay en la Biblia. El Salmo 23 es un salmo que ha sido de mucha ayuda para muchos creyentes. El Salmo 23 ha ayudado a muchas personas a salir de muchos problemas. Es un salmo que si lo leemos nos puede ayudar mucho en estos momentos de pandemia, en estos momentos que estamos pasando del coronavirus. Es un salmo donde se encuentra ayuda. Es un salmo que podemos ayudarnos cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Es un salmo donde realmente podemos encontrar esperanza, paz. Es un salmo donde podemos encontrar tranquilidad, sosiego y ayuda. Es un salmo que nos sostiene en los momentos difíciles por los que pasamos muchas veces. El Salmo 23, si yo lo tuviese que resumir en una palabra, yo diría que es un salmo impresionante. Y aunque lo conozcamos la mayoría de nosotros y algunos casi de memoria, a mí me gustaría leerlo nuevamente en la palabra de Dios. Así que los que tengáis Biblia, podéis cogerlo y buscar el Salmo 23. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué salmo tan bonito, ¿verdad? Es un salmo impresionante. Si lo leyéramos 2 o 3 veces, yo creo que ya no necesitaríamos predicar, porque el mensaje ya está dicho. En este capítulo se nos habla de un pastor y dice que el buen pastor no solamente su vida da por las ovejas, sino que el buen pastor también cuida de sus ovejas cada día. Nuestro Señor Jesucristo no solo murió en la cruz del Calvario, sino que Él sigue ayudándonos y preocupándose de cada uno de nosotros cada día. Y una cosa importante es que para que el pastor pueda cuidar de sus ovejas, las ovejas deben caminar siempre a su lado, deben andar con él. Para que Dios cuide de ti, tenemos que caminar siempre a su lado. Pero antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablaros sobre las ovejas. ¿Cómo son realmente las ovejas? La oveja es un animal muy peculiar. La oveja es un animal que no tiene sentido de la orientación. Es un animal que se pierde con mucha facilidad. Es un animal que no ve más allá de 3 o 4 metros. Es un animal que no tiene cualidades para defenderse de su enemigo. Si ve venir al enemigo una oveja, el lobo o otro cualquier animal, a matarla, se queda quieta y no hace nada para salvarse. Sin embargo, otros animales tienen velocidad y corren
para salvarse. Otros tienen buena vista y cuando ve venir al enemigo se esconden. Otros tienen buen oído. Otros son inteligentes. Otros animales tienen fuerza para defenderse. Sin embargo, las ovejas no. Las ovejas escasean de todas estas cualidades. Si no fuera por su pastor, no llegarían nunca a ningún sitio. Se perderían y morirían. Sin su pastor, una oveja no podría vivir. Bueno, como hemos podido ver, las cualidades de las ovejas son torpes y tontas. Y después de haber visto estas características de una oveja, yo pregunto, ¿a quién le gustaría parecerse a una oveja? A ninguno, ¿verdad? Sin embargo, al rey David no le importaba. El rey David fue quien escribió este Salmo 23. Y a él no le importaba compararse a una oveja. Y él conocía muy bien a las ovejas, porque él durante muchos años fue pastor de ovejas y las conocía muy bien. Y en este salmo, él se pone como oveja y a Dios lo pone como su pastor. Por eso dice, Jehová es mi pastor. En este versículo vamos a ver algo importante y curioso. Dice el versículo 1 de este salmo que hemos leído, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si nos vamos justo a la página de al lado, al capítulo 22, en los versículos 1 y 2, el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo a ti y no me responde. De día y de noche para mí no hay reposo. Todos nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos en el Salmo 22. Nuestra vida era el Salmo 22. Todos de una manera u otra nos hemos preguntado alguna vez, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Esta pandemia que está haciendo tanto daño en España y en otros países. ¿Cuántas personas hay que están muriendo? ¿Cuántas personas hay que están en las clínicas, en los hospitales? Personas que se están quedando sin trabajo, personas que están pasando necesidad. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado estas cosas? Señor, ¿por qué no me responde? Señor, clamo a ti de día y de noche, pero realmente creo que no me escuchas. Señor, estoy pasando por una situación difícil en mi vida y realmente no veo que me ayudes. Pero fijaos, hermano, qué curioso. El salmista en el Salmo 22 dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me escuchas? Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, te estoy buscando y no te encuentro. Pero justo en la página de al lado, el mismo salmista dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, vivíamos perdidos, con problemas, desanimados, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Pero cuando uno conoce al Señor, cuando uno recibe al Señor en su vida, cuando uno encuentra a su pastor, es cuando realmente puede decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bonito. Una página antes, un hombre desesperado, buscando una solución, una hoja más adelante, ya lo había encontrado. Ya había encontrado lo que buscaba. Como dice una canción que cantamos muchas veces en nuestra iglesia, el Señor es el único que puede cambiar tu lamento en baile. Y es importante que nos preguntemos, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Fíjate que David dice algo muy importante. Aquí no está diciendo que el Señor es
tu pastor, que el Señor es nuestro pastor. El salmista aquí está diciendo, el Señor es mi pastor. El Salmo 23 es un salmo muy personal. Él está diciendo, el Señor es mi pastor. Y yo pregunto, ¿es el Señor tu pastor realmente? Porque es muy bonito ver todas las promesas que hay en este salmo. A todos nos gustan las promesas de Dios que vienen en la Biblia. Pero hay que fijarse lo que dice antes de las promesas. Por eso te he preguntado anteriormente y te pregunto nuevamente, ¿es el Señor tu pastor? ¿Caminas al lado del Señor cada día? ¿Eres obediente a la voz de Dios? ¿Actúas tal y como el Señor nos ha mandado? No olvide que cuanto más cerca estemos del pastor, más lejos estaremos del lobo, de nuestro enemigo. Jóvenes, mayores, cuanto más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del mundo. ¿Cumples realmente lo que dice Juan 10, 27? Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el versículo 28 viene la promesa de Dios, porque si cumplimos y seguimos al Señor, como dice la primera parte, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, viene la promesa de Dios. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Pero muchas veces, hermanos, más que a una oveja, nos parecemos a una cabra. Una cabra es muy parecido a una oveja, pero que tiene muchas cualidades iguales. Pero una cabra es más independiente. Una cabra hace lo que quiere y cuando quiere. Es más alocada. Por eso ese refrán que hay en Andalucía que dice, anda, que está más loco que una cabra. Pero partiendo de la base que somos creyentes y que el Señor es nuestro pastor, que confiamos en Él y estamos caminando y haciendo su voluntad, Él nos hace en este pasaje, en cada versículo, una promesa. En el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera promesa es que nos dice el Señor, nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, nada nos faltará. Estas palabras nos lleven de llenar de tranquilidad. Y más en los momentos que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. El Señor nos dice que si confiamos en Él, podemos estar tranquilos, que nada nos va a pasar. Aunque tengamos problemas, aunque veamos la situación que vive España y muchas personas por el coronavirus, aunque pasemos por momentos complicados en nuestra vida, el Señor te dice, si está conmigo, nada te faltará. Dice Juan 16, 33, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra confiar es muy importante, hermano. Tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor siempre, porque cuando uno confía en el Señor, tiene una confianza y Él está agarrado a esa confianza y nada le puede pasar. Se cuenta la historia de un niño que viajaba en un avión y el niño iba con una maquinita de videojuegos jugando en el avión, pero de pronto en el avión empezó a pasar por una zona de mucha turbulencia. El avión se meneaba muchísimo. El avión estaba a punto de estrellarse. La gente estaba asustada, no sabían qué hacer. Pero este niño seguía jugando con su videojuego. Y un hombre le tuvo que decir, oye niño, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo que nos podemos estrellar y tú sigues tranquilo jugando con tu videojuego? Y el niño le dijo, yo no tengo miedo.
porque yo confío mucho en el piloto, porque el piloto es mi Padre. Hermanos, tenemos que confiar. El Señor es nuestro Padre Celestial y Él es el que pilota nuestras vidas. Y si Él es el que pilota nuestras vidas, podemos estar seguros que nada nos va a pasar. Dice el segundo versículo: en lugares de delicados pastos me harás descansar. La segunda promesa que encontramos aquí es: me hará descansar. Qué bueno es, ¿verdad? Sobre todo en verano, cuando uno viene de trabajar a las 2:30 o a las 3 de la tarde, con la calor que hace, y llega a tu casa, come, te sienta en tu sofá y te echa una buena siesta, ¿verdad? Y descansa. Pero de este descanso no nos habla el Señor. El descanso que nos habla el Señor es diferente, porque podemos tener la mejor cama, el mejor sillón, podemos hacer la mejor siesta. Eso nos quita el cansancio del cuerpo, pero no del alma. Dios es bueno y siempre busca y buscará lo mejor para nosotros. Por eso dice Mateo 11:29: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el versículo 3: confortará mi alma y me guardará, guiará por senda de justicia. La tercera promesa que yo encuentro en este salmo es: confortará mi alma. El Señor es el único que nos ayuda en los momentos difíciles de angustia y de tristeza por lo que pasamos muchas veces. Dios conoce de qué tenemos necesidad y qué es realmente lo que nos desanima. Él puede confortar tu alma, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu necesidad, y te guiará, dice el versículo, por senda de justicia. Así como el buen pastor lleva a sus ovejas por buenos caminos, el Señor, a través de su palabra, también nos está indicando el camino por el que debemos de andar. Dice Jeremías 6, versículo 16, y es un versículo que deberíamos de leerlo muchas veces en nuestra vida, porque muchas veces tenemos que hacer reflexión, tenemos que pararnos, tenemos que pensar. Dice este versículo: paraos en los caminos y mirar y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y cuando encontremos el buen camino, dice el versículo, y andar por él, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Dice el versículo 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta cuarta promesa que yo saco de este Salmo 23 dice que aunque pasemos en nuestra vida por momentos difíciles, el Señor siempre va a estar con nosotros. Aunque las situaciones por las que pasamos muchas veces son difíciles, cuando no encontramos una salida a la situación por la que estamos pasando, cuando llegamos a pensar muchas veces que nuestra vida ya no tiene sentido, tenemos que agarrarnos a esta promesa. En una situación así tenemos que llenarnos de coraje y decir, como decía el salmista: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a vivir angustiado si mi esperanza he puesto en Dios? No te olvides de este versículo, hermano, porque es un versículo que nos va a hacer falta muchas veces. Te lo voy a repetir. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a vivir angustiado si mi esperanza he puesto en Dios? Sigue diciendo el versículo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice también el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos con el versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite,
mi copa está rebosando. La quinta promesa que yo saco de este versículo dice, mi copa está rebosando. Dios promete llenar nuestra copa, llenar nuestra vida, pero para llenarnos del Señor tenemos que vaciarnos de las cosas del mundo. Él quiere llenarnos de su presencia, llenarnos de gozo, llenarnos de alegría. El Señor, cuando decide bendecirnos, lo hace de una forma extraordinaria y abundante. Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que dejar todo en sus manos, que Él sea quien dirija nuestras vidas. Y el último versículo de este salmo, el versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La sexta y última promesa que yo saco de este capítulo 23 es, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Este versículo es una preciosa conclusión para terminar este precioso salmo. El salmista está diciendo que si dejamos que Dios sea tu pastor, si dejamos que Dios sea quien dirija tu vida, la misericordia y el bien nunca se apartarán de nosotros. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que aunque nos equivoquemos, Él nos sigue amando. Aunque nos equivoquemos muchas veces, Él es amor, porque Él aborrece el pecado, pero realmente ama al pecador. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estamos seguros de que Dios es nuestro pastor, podemos tener la plena confianza de que nada nos faltará. Y Él es fiel a sus promesas. Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice 2 de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él os mantendrá a ustedes firmes y os protegerá del mal. La fidelidad de Dios es inmensa, hermanos, y eterna. No importa en qué situación te encuentres tú en esta mañana. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios le fue fiel a muchas personas, a muchos personajes de la Biblia. Le fue fiel a Noé, a Moisés, le fue fiel a Abraham, a Job, a José y un largo etcétera. Él dice incluso que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, dice el Salmo 46:1. Dice también, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. La fidelidad de Dios sostiene mi alma, sustenta mi corazón y alumbra mi caminar. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad, Señor. Pero, hermanos, hay un pero. Y el pero es que si tú haces con tu vida lo que tú creas, sin contar con Dios para nada, las cosas no van a ir bien. Pero si tu vida la pones en las manos de Dios y confías en Él, Él te va a bendecir, aunque sea a largo plazo. Dice Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dice, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Dice el versículo dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Yo todo solo te puedo decir en esta mañana que quizás esté pasando por un momento en tu vida de turbulencia,
o como dice el versículo 4, estés pasando por un valle de sombra y de muerte. Pero el Señor te dice que no temas. Quizás estés esperando una respuesta de Dios durante mucho tiempo. Quizás esta situación que estamos pasando del coronavirus te esté preocupando bastante, lo estés pasando mal. Pero esté en la situación en la que estés, solo tienes que confiar y esperar en Dios. Como le ocurría al niño del avión. Él estaba tranquilo, porque su confianza estaba en su padre, que era el piloto de ese avión. Él dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Espero y deseo que este mensaje sea de mucha ayuda y de mucha bendición para tu vida. Y no te olvides que si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Que el Señor te bendiga.